La filosofía del anarquismo es un sistema de pensamiento que rechaza la autoridad y jerarquía, especialmente la del Estado, y aboga por la autogestión y la libertad individual. Se basa en la idea de que las estructuras jerárquicas y autoritarias son innecesarias y perjudiciales para el desarrollo humano. Principales ideas del anarquismo. Rechazo a la autoridad. El anarquismo se opone a cualquier forma de poder coercitivo, ya sea político, económico o social. Autogestión. Se promueve la organización social basada en la cooperación voluntaria y la toma de decisiones colectiva, sin la necesidad de autoridades centrales. Libertad individual. Se busca maximizar la autonomía y la libertad de cada individuo, sin restricciones impuestas por estructuras jerárquicas. Abolición del Estado. Muchos anarquistas consideran que el Estado es la principal fuente de opresión y buscan su eliminación. Crítica al capitalismo. El anarquismo suele criticar las desigualdades y jerarquías inherentes al sistema capitalista, aunque existen diferentes corrientes anarquistas con diferentes posturas al respecto. Tipos de anarquismo. Anarquismo individualista. Se enfoca en la libertad y autonomía del individuo, rechazando la coerción y la intervención del Estado. Anarquismo social. Busca la organización de la sociedad en base a la cooperación y la autogestión, con énfasis en la solidaridad y la eliminación de las clases sociales. Anarcocomunismo. Propone la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad comunista sin Estado. Anarcosindicalismo. Busca la organización de los trabajadores en sindicatos autónomos para transformar la sociedad a través de la acción directa. La filosofía del anarquismo es una visión del mundo que busca la libertad, la igualdad y la autogestión, rechazando cualquier forma de autoridad y jerarquía. El anarquismo filosófico es una escuela de pensamiento anarquista que sostiene que el Estado carece de legitimidad moral, pero no aboga por la revolución para acabar con él. Aunque el anarquismo filosófico no implica necesariamente alguna acción encaminada a la abolición del Estado, los anarquistas filosóficos no creen que tengan la obligación o el deber de obedecer al Estado, o por el contrario, que el Estado tenga el derecho de mando. Sus partidarios piensan que el individuo se posee a sí mismo, y que debe actuar según su propio juicio y reconoce a todo individuo la misma libertad. Según estudiosos del tema, los anarquistas filosóficos, en vez de buscar la confrontación violenta para acabar con el Estado, han trabajado por un cambio gradual para liberar al individuo de lo que pensaron son leyes opresivas y limitaciones sociales del Estado moderno y permitir a todos los individuos convertirse en seres autodeterminados y creadores de valor. El anarquismo filosófico es un componente especial del anarquismo individualista. Entre los anarquistas filosóficos se incluye históricamente a William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Herbert Spencer, Benjamin Tucker, Max Sterne y Henry David Thoreau, personajes que se autodenominaron anarquistas filosóficos, a pesar de no identificarse como individualistas filosóficos, fueron Mahatma Gandhi y J.R.R. Tolkien. A Thomas Jefferson algunas veces también se lo identifica como un anarquista filosófico. El teórico político Michael Frieden clasifica 4 variantes filosóficas del anarquismo individualista. Según él, el primer tipo es el de Godwin, que aboga por el autogobierno con un racionalismo progresista que incluye la benevolencia hacia los otros. El segundo tipo es el egoísmo asociado a Sterne, que promulga ejercer el poder individual y no reconoce obligaciones hacia los demás. El tercer tipo está fundado en las predicciones tempranas de Herbert Spencer y las de algunos de sus discípulos como Donis Thorpe, que anticipan lo innecesario del Estado como fuente de la evolución social. El cuarto tipo es una forma moderada de egoísmo que cuenta con la cooperación social a través de la promoción del libre mercado, teniendo seguidores como Tucker y Thoreau. Según el estudioso Alan Ancliffe, Benjamin Tucker acuñó el término anarquismo filosófico para distinguir el anarquismo evolutivo y pacífico de aquellas variantes revolucionarias del anarquismo, especialmente del anarcocomunismo. Los anarquistas filosóficos pueden aceptar la existencia de un estado mínimo como un lamentable y temporal mal necesario en un camino progresivo hacia la anarquía, pero sostienen que los ciudadanos no tienen la obligación moral de obedecer a ningún estado cuando sus leyes entran en conflicto con la autonomía individual. Pueden oponerse a la eliminación inmediata del Estado por medios violentos o a las revoluciones de masas por temor a que se dejaría sin seguridad jurídica, garantías, a los individuos en contra de la creación de un Estado más perjudicial y opresivo, véase oclocracia.
Esto es especialmente cierto entre los anarquistas que consideran la violencia y el Estado como sinónimos o que la consideran contraproducente cuando la reacción del público frente a un aumento de la violencia resulta en una mayor aplicación de la ley. La filosofía del anarquismo es una de las corrientes más polémicas y a la vez más influyentes de la historia de las ideas. ¿De qué trata la filosofía del anarquismo? El anarquismo es una filosofía política y social que sostiene que los seres humanos pueden vivir en libertad, cooperación y justicia sin necesidad de un Estado o de autoridades jerárquicas que los controlen. Rechaza la opresión, las desigualdades y las formas de poder autoritario, gobiernos, monarquías, dictaduras, incluso ciertas formas de capitalismo. Propone la autogestión, la ayuda mutua, la solidaridad y la libertad individual junto con la responsabilidad colectiva. Ayuda al ser humano y ¿por qué? Sí, porque busca liberar al ser humano de las cadenas externas que lo oprimen. Fomenta la libertad, no depender de un poder que decida por ti. Promueve la igualdad, todos tienen el mismo valor, nadie está por encima de otro. Defiende la cooperación en lugar de competir y explotar, se busca apoyarse mutuamente. Cuestiona las injusticias, invita a reflexionar sobre el porqué de la obediencia y el poder. Ejemplo, cuando los trabajadores se organizan en cooperativas sin jefes, están aplicando ideas anarquistas, producen, deciden y se reparten lo que generan entre todos. Fue importante y por qué. Sí, fue muy importante en la historia porque inspiró movimientos sociales y sindicales en el siglo XIX y XX. Dio voz a trabajadores, campesinos y oprimidos que buscaban una sociedad más justa. En la Revolución Española, 1936 a 1939, en varias regiones de España, comunidades enteras aplicaron el anarquismo organizándose sin Estado. Fue importante porque cuestionó la idea de que el poder absoluto es inevitable. Mostró que existen otras formas de organización social más humanas y solidarias. Fue famosa y ¿cómo? Sí, se hizo famosa a nivel mundial por varias razones. Por sus pensadores como Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin y Emma Goldman. Por sus luchas históricas, sindicatos anarquistas en Europa y América Latina, las comunas españolas, movimientos estudiantiles y obreros. Por sus símbolos y cultura, la ad dentro de un círculo, el lema, ni Dios, ni amo, las canciones obreras y sus manifestaciones. Fue famosa porque rompía con lo establecido y representaba una esperanza de libertad para los oprimidos. El anarquismo trata de vivir sin opresión y jerarquías, ayudó al ser humano a pensar en su libertad y dignidad, fue importante porque influyó en luchas sociales reales y fue famoso porque se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Los principales pensamientos del anarquismo sobre el ser humano, es decir, cómo conciben al hombre y a la mujer, sus capacidades, su libertad y su vida en sociedad. Pensamientos del anarquismo sobre el ser humano es libre por naturaleza, no nace para ser esclavo ni obedecer ciegamente a autoridades. La libertad no es un regalo del Estado ni de un gobernante, sino un derecho natural. Ejemplo, un niño pequeño juega, crea y decide sin necesidad de un jefe, eso refleja la libertad natural. La sociedad y el poder corrompen al ser humano. Las jerarquías, Estado, Iglesia, empresas autoritarias, imponen reglas que lo limitan. La obediencia forzada genera miedo, egoísmo y sometimiento. Ejemplo, un trabajador que obedece órdenes injustas por miedo a perder el empleo termina reprimiendo su dignidad. El ser humano tiene capacidad de cooperación. No somos naturalmente egoístas, como creen otras corrientes. La solidaridad y la ayuda mutua son instintos naturales que permiten sobrevivir. Ejemplo, en un desastre natural, la gente suele organizarse y apoyarse antes de que llegue el gobierno o la policía. El ser humano busca justicia e igualdad. Todos tenemos el mismo valor y dignidad, nadie debería tener privilegios sobre otros. Las desigualdades sociales son construidas por el poder, no por la naturaleza. Ejemplo, una comunidad que comparte los recursos de forma equitativa refleja este principio. La autonomía es esencial para la realización humana. Cada persona debe ser dueña de su vida, decisiones y destino. La autonomía individual no significa egoísmo, sino responsabilidad con uno mismo y con los demás. Ejemplo, un artista que crea libremente, sin depender de un mercado que le imponga que pintar, vive su autonomía. El ser humano puede organizarse sin necesidad de un Estado. No hace falta un gobierno central para vivir en orden. La autoorganización comunitaria y horizontal es más justa y más humana. Ejemplo, las cooperativas o las comunidades indígenas que se gobiernan por asambleas muestran esto en la práctica.
La dignidad está por encima de la obediencia. El valor de la persona no depende de su posición social ni de su obediencia a la ley. Una vida digna significa libertad, respeto y solidaridad. Ejemplo, una mujer que decide luchar contra la opresión de género, aunque la sociedad intente callarla, afirma su dignidad. El ser humano tiene derecho a la felicidad, no solo a sobrevivir, sino a vivir plenamente, con alegría y creatividad. El poder limita la felicidad al reducir al ser humano a productor o obediente. Ejemplo, vivir en comunidad donde se trabaja lo necesario y se tiene tiempo libre para el arte, la amistad y el amor. Para el anarquismo, el ser humano es libre, solidario, igual y capaz de autogobernarse. No necesita de autoridades que lo dominen, sino de espacios de cooperación donde pueda vivir con dignidad y felicidad. Datos curiosos de la filosofía del anarquismo. El término anarquía no siempre fue negativo. En griego antiguo, anarchos significa sin autoridad o sin gobernante. Durante siglos se usó como insulto, caos, desorden, pero los anarquistas lo resignificaron como libertad y autoorganización. Mano escribiendo el primer filósofo que se llamó anarquista fue Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon en 1840 escribió ¿qué es la propiedad? Y respondió la propiedad es un robo. Ahí mismo se definió como el primer filósofo anarquista declarado. El anarquismo influyó en movimientos obreros en todo el mundo, no solo en Europa, también en América Latina, México, Argentina, Brasil, Cuba. Hubo sindicatos y revoluciones inspiradas en el anarquismo. En México, Ricardo Flores Magón fue uno de sus grandes representantes. Martillo y pico. La Revolución Española fue el mayor experimento anarquista de la historia. Entre 1936 y 1939, en Cataluña, Aragón y otras regiones, los trabajadores abolieron el dinero en muchos pueblos, colectivizaron fábricas y tierras, y vivieron sin Estado durante meses. Fue la experiencia más grande de autogestión anarquista en la práctica. Los anarquistas valoran mucho la educación. Piensan que la ignorancia mantiene a la gente sometida. Francisco Ferrer Guardia creó la Escuela Moderna en España, un proyecto educativo anarquista que buscaba formar personas libres, críticas y solidarias. El anarquismo tiene su propia cultura y símbolos. El símbolo más famoso es la A dentro del círculo, que significa anarquía es orden. Su bandera es negra, en protesta contra todas las banderas nacionales. Tiene canciones emblemáticas como A las barricadas, himno de los anarquistas españoles. El anarquismo tuvo muchas mujeres líderes. Emma Goldman, conocida como la mujer más peligrosa de América, luchó por la libertad, el amor libre y los derechos de la mujer. Louise Michel, llamada la Virgen Roja, fue maestra y combatiente en la Comuna de París 1871. No todos los anarquistas son violentos. Aunque algunos practicaron la propaganda por el hecho, atentados, muchos anarquistas fueron pacifistas y defensores de la cooperación. Piotr Kropotkin, por ejemplo, escribió sobre la ayuda mutua como motor de la evolución humana. El anarquismo inspiró el arte y la literatura. Escritores como León Tolstoy, cristiano anarquista, defendieron la no violencia. Artistas como los surrealistas se sintieron atraídos por el anarquismo por su rechazo a la autoridad y el dogma. Hoy en día el anarquismo sigue vivo. En movimientos sociales actuales como el ecologismo radical, el feminismo autónomo, el punk, los hackers y el anarcoprimitivismo. Su espíritu se refleja en protestas globales contra el capitalismo y en comunidades que practican la autogestión. El anarquismo no solo fue una teoría política, también creó escuelas, himnos, símbolos, inspiró revoluciones, movimientos artísticos y sigue presente hoy en muchas luchas sociales. La filosofía del anarquismo fue muy criticada desde que nació, porque tocaba los intereses más profundos del poder, el Estado, la Iglesia y el capitalismo. Espadas cruzadas fue criticada la filosofía del anarquismo y por qué, sí, muchísimo, por varias razones. Los gobiernos y políticos la criticaban porque el anarquismo rechaza al Estado. Para ellos, era peligroso que la gente pensara que podía vivir sin gobernantes. Los capitalistas y empresarios la veían como una amenaza porque los anarquistas defendían la autogestión y criticaban la explotación laboral. La Iglesia la criticaba porque el anarquismo también rechaza la autoridad religiosa y defendía la libertad de conciencia. Otros filósofos y corrientes políticas, como los liberales y marxistas, la atacaban porque la consideraban utópica o irrealizable. ¿Qué filósofo odiaba esta filosofía y por qué? Varios filósofos la criticaron,
pero uno de los que más fuerte la atacó fue Karl Marx. Karl Marx contra el anarquismo. Marx consideraba que el anarquismo, representado por Bakunin y Proudhon, era ingenuo. Decía que abolir el Estado de golpe era imposible, primero debía haber una dictadura del proletariado para llegar al comunismo. Marx odiaba especialmente a Bakunin, con quien tuvo peleas muy fuertes en la Primera Internacional de Trabajadores. Marx acusaba a Bakunin de ser un aventurero y de querer destruir todo sin ofrecer una verdadera alternativa. Símbolo de alto voltaje, como lo odiaba Marx. En escritos, atacó duramente las ideas de Proudhon y Bakunin en sus obras y cartas. En política usó su influencia para expulsar a los anarquistas de la Primera Internacional en 1872. En lo personal, despreciaba a Bakunin y lo llamaba bruto ruso o semibárbaro. Otros críticos famosos del anarquismo. Thomas Hobbes, antes del anarquismo formal, sostenía que sin Estado el ser humano viviría en guerra de todos contra todos, lo opuesto a la visión anarquista de cooperación. Lenin más tarde criticó el anarquismo porque lo veía como una infantilidad política que debilitaba la revolución. Filósofos conservadores lo llamaban caótico, violento y utópico. El anarquismo fue muy criticado porque atacaba las bases del poder, Estado, capital, Iglesia. El filósofo que más lo odió fue Karl Marx, porque veía en él un obstáculo para su proyecto comunista, y lo combatió tanto en lo teórico como en lo político. Historia de la filosofía del anarquismo. Orígenes del pensamiento anarquista. Antigüedad, siglo XVIII. Aunque el anarquismo moderno nace en el siglo XIX, sus raíces son más antiguas. En Grecia, filósofos como Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, hablaban de una sociedad sin Estado. En China, el taoísmo, Lao Tse, defendía la idea de vivir en armonía sin imposiciones de gobernantes. Durante la Ilustración, siglo XVIII, pensadores como Jean-Jacques Rousseau influyeron con la idea de que la autoridad corrompe al ser humano. Aquí todavía no había anarquistas organizados, pero sí críticas al poder. Mano escribiendo. Nacimiento del anarquismo moderno, siglo XIX. El anarquismo como filosofía política surge en Europa, con la revolución industrial y las injusticias laborales. Pierre-Joseph Proudhon, 1809 a 1865, primer filósofo que se declaró anarquista. Frase famosa: la propiedad es un robo. Propuso un anarquismo pacífico, basado en el mutualismo y la cooperación. Mijaíl Bakunin, 1814 a 1876, líder revolucionario ruso, defendía la abolición inmediata del Estado y las jerarquías. Fue rival de Karl Marx en la Primera Internacional de Trabajadores, 1864 a 1872. Piotr Kropotkin, 1842 a 1921, científico y filósofo ruso, autor de La ayuda mutua, donde demostró que la cooperación es tan natural como la competencia. Soñaba con un comunismo anarquista basado en la solidaridad. En este siglo, el anarquismo se consolidó como una alternativa al capitalismo y al marxismo. Martillo y pico. El anarquismo en las luchas obreras, finales del XIX, inicios del XX. Se extendió en sindicatos, huelgas y movimientos obreros en Europa, América y Asia. Muchos anarquistas practicaron la propaganda por el hecho, es decir, atentados contra reyes, presidentes o burgueses, para mostrar la fuerza de la rebelión. Aunque algunos se volvieron violentos, otros promovieron la educación y el cooperativismo. En este periodo, el anarquismo era temido por gobiernos y empresarios. Educación y cultura anarquista, siglo XX temprano. Francisco Ferrer Guardia fundó la Escuela Moderna en España 1901, donde enseñaba pensamiento libre y ciencia. Emma Goldman en EU luchaba por la libertad individual, el feminismo y el amor libre. En América Latina, figuras como Ricardo Flores Magón en México difundieron el anarquismo. El anarquismo se volvió también un movimiento cultural con símbolos, la A en círculo, la bandera negra, y canciones. La Revolución Española, 1936 a 1939. Este fue el momento más importante de la historia anarquista. Durante la Guerra Civil Española, los anarquistas de la CNT y la FAI organizaron colectividades campesinas y obreras sin patrones ni Estado. En Cataluña y Aragón se abolió el dinero en algunos pueblos, las fábricas fueron gestionadas por los trabajadores, y se practicó la autogestión masiva. Fue el mayor experimento de anarquismo real en la historia. Marca de cruz. Declive después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota de los republicanos en España y el auge del comunismo soviético, el anarquismo perdió fuerza.
Fue perseguido por gobiernos capitalistas y comunistas. Muchos lo consideraron una utopía imposible. Renacimiento en la segunda mitad del siglo XX. En los años 60 a 70 el anarquismo resurgió con los movimientos sociales. Mayo del 1968 en Francia protestas estudiantiles con fuerte influencia anarquista. Movimiento punk con lemas como «hazlo tú mismo» y rechazo a la autoridad. Ecologismo radical y feminismo autónomo inspirados en ideas libertarias. El anarquismo en el siglo XXI. Hoy en día el anarquismo no es un movimiento masivo como en el XIX, pero sigue vivo. En movimientos ecologistas, antiglobalización, ocupas y hackers. En comunidades autónomas e indígenas que practican autogobierno sin Estado. En la cultura digital, software libre, redes descentralizadas y cooperación en línea reflejan ideas anarquistas. La historia del anarquismo es la de una filosofía que nació como crítica al poder y a la autoridad. Se organizó en el siglo XIX con Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Influyó en grandes movimientos sociales y en la Revolución Española. Decayó tras la Segunda Guerra Mundial, pero resurgió en nuevas formas sociales y culturales hasta hoy.